Hola, bienvenidos a Cinemarket Films. En esta oportunidad hablaremos de nuestra nueva cámara, la Arri Alexa Mini LF. Como ustedes bien saben, Arri es una empresa que tiene más o menos 100 años de trabajo en la industria, tanto en luces, cámara y soporte. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar su más reciente versión de la Alexa LF. Esta es la Mini LF. ¿Qué reúne esta cámara? Básicamente es el mismo tamaño de la Alexa Mini clásica. Existen varias dudas de si es más grande o es más pequeña que la anterior. Efectivamente es el mismo tamaño, salvo que tenemos una nueva unidad en el costado izquierdo de la cámara. Ya más adelante les explicaremos para qué es este nuevo sistema que está al costado izquierdo. Básicamente hay que entender dos cosas. La cámara es el cuerpo de la Alexa Mini clásica, pero con el sensor de la Alexa LF. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sensor mucho más grande, es un sensor que nos da una posibilidad de trabajo con unas ópticas mucho más grandes y tener unos cuadros también para composición mucho más amplios. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que trabajar con unas ópticas especiales para dicho sensor, pero si no tenemos la posibilidad de tener acceso a esas ópticas, que como bien sabemos son mucho más costosas en el mercado, tenemos la posibilidad de utilizarla con la montura PL clásica que siempre hemos conocido y que tuvimos la oportunidad de trabajar en cámaras anteriores para poder aprovechar toda la información del sensor con ópticas clásicas o normales o las que tenemos en la actualidad. ¿Qué se necesita para eso? Una montura LPL. Entonces tenemos una montura LPL en cámara, tenemos una montura LPL APL y nuestra óptica normal. Si tenemos la posibilidad y el acceso a la óptica grande, a la óptica con una culata mucho más amplia, pues sencillamente retiramos nuestra montura o nuestro convertidor de LPL a PL, ¿vale? Y entramos directo. Esto no afecta en nada, no es de un fabricante externo, todo es básicamente Arri. Dentro de las cosas importantes a tener en cuenta, el sistema del cage cambia por varias razones. La idea es hacerlo un poco más flexible, hacerlo un poco más pequeño, más compacto y más resistente. La cámara en términos generales tiene un peso promedio de 6 libras sin óptica y el viewfinder es de aproximadamente 1.5 libras. El viewfinder es completamente nuevo, está totalmente rediseñado desde su conectividad a su diseño en sí. La pantalla es una pantalla OLED de 4 pulgadas, lo que la hace más grande a su antecesora y también la hace mucho más fiel a la hora de trabajar. Si bien recordemos que con la Alexa Mini clásica habían ciertos problemas con el viewfinder en términos de definición o de sharp, no se veía tan definido, no por la cámara porque se veía bastante distinto en los monitores. Este monitor o este viewfinder, que está completamente rediseñado, nos da la posibilidad de estar mucho más tranquilos en lo que estamos viendo y en lo que estamos enfocando. Dentro de las cosas que tiene la cámara, bueno, el compartimento del lado izquierdo. ¿Por qué se utiliza ahora este compartimento? Recordemos que con la Alexa Mini anterior nosotros teníamos el puerto de salida de tarjetas en la parte trasera de la cámara y con algunos cache, con algunos sistemas era un poco incómodo para sacar la tarjeta y también sacar la memoria USB. En este caso tenemos la unidad muy similar, por no decir que tomaron el diseño de la Alexa clásica y de la Alexa grande, por así decirlo, y colocaron el compartimento a este lado. Entonces tenemos una tapa que asegura, tenemos nuestro puerto para la tarjeta Codex, que ya hablaremos de eso, y la montura o la entrada para la memoria USB. También aumentan los botones de usuario, pero el menú y las especificaciones para poder acceder a los botones son iguales a los de la Mini clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos asignar a nuestro gusto y a nuestra conveniencia. Lo mismo pasa con el viewfinder. El viewfinder en este caso está también rediseñado en los botones que tenemos para poder
utilizarlos. Y una de las cosas interesantes que tiene es que tiene un botón de seguro, un botón de lock, para que en el momento de buscar algún ingreso rápido, algún acceso rápido, no nos vayamos a confundir y oprimamos botones que no queremos. También tiene algo interesante, y es que la conectividad o el puerto de entrada de audio, si bien recordamos en la Mini clásica teníamos el puerto en la parte frontal muy cerca al lente o a la montura del lente, en esta cámara está en la parte trasera. Aparte de eso, tiene dos entradas internas de audio para capturar sonido ambiente, y si queremos monitorearlo en el viewfinder tenemos una salida de audífono normal de plug para poder monitorear nuestro audio. Las conexiones son las mismas, SDI 1, SDI 2, y vienen con unas integradas que son de sincronización y external. Aparte de eso, el sistema con el que viene la cámara en la actualidad es un Bebop de montura Gold. La cámara nosotros la tenemos en este momento para ustedes en montura Gold. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando salgamos con esta cámara, y es el sistema del Bebop o la montura de las baterías. Como es un sistema nuevo, pues una de las cosas que hizo Arri fue que cambió o reemplazó el sistema DTAP. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que no vamos a encontrar un puerto DTAP para poder alimentar accesorios como comúnmente lo venimos haciendo, sino que viene con un nuevo sistema de 3 pines que se llama de alto voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que va a poder repartir de una forma mucho más equitativa las diferentes conexiones y el diferente consumo que tienen nuestros accesorios. Si bien recordemos que la cámara sale con monitor, sale con follow focus, sale con otros accesorios que hay que ser alimentados de una base. Entonces, ¿qué pasaba con DTAP? Que en algunos casos no funcionaba muy bien en algunos accesorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos el monitor alimentado y el follow focus alimentado, alguno de los dos no marcaba el voltaje correcto y funcionaba con menos capacidad. Una de las funciones o de las cosas que tiene más interesante este sistema es que funciona con 12, 24 y hasta 34 voltios. Eso nos da una seguridad si tenemos picos o si tenemos alguna sobrecarga de voltaje, pues el Bebox se encarga de controlarlo, ¿vale? Algo importante, si el sistema es clásico, si el sistema es el que siempre hemos utilizado de DTAP, las baterías que tengan su puerto DTAP y un splitter para poder alimentar los diferentes accesorios. Por otro lado, tenemos conexiones RS y 2 conexiones USB que hacen pues evidentemente mucho más seguro, más fiable y más controlable el sistema eléctrico de la cámara. Con respecto a las tarjetas que utiliza son unas nuevas tarjetas que se llaman Codex Compact Drive de 1 tera. El consumo es de 980 gigas reales. ¿Por qué? Porque los 20 gigas que tiene volando, por así decirlo, pues son donde queda la metadata o donde está el registro UDF del formateo que hace interno Arri. No hay ningún inconveniente en el momento de usarlo MXF o Arri RAW, porque evidentemente la cámara y las tarjetas están pensadas para trabajar en esos formatos. La cámara la podemos encontrar con sus 2 formatos de grabación interna, que es Arri RAW y Apple ProRes. Recordemos que el Apple ProRes es un archivo mucho más liviano y que nos va a poder permitir trabajar o tener un manejo, un flujo de trabajo mucho más práctico y mucho más rápido que el Arri RAW. El Arri RAW, recordemos que es el sistema o es el formato de gran calidad para poder grabar nativo y poder grabar el negativo o el RAW de nuestra cámara, ¿vale? El ISO nativo de la cámara, ¿cuál es? 800, pero podemos ir desde 160 ISO hasta 3200 ISO. El nativo, vuelvo y repito, es de 800. El voltaje y todos los sistemas de seteo de la cámara son muy similares a los de la Alexa Mini clásica, salvo que los botones cambian un poco en su estructura, porque tenemos 3 botones en la parte superior, 2 botones en la parte lateral y otros 3 botones en la parte inferior, y tenemos una rueda para poder seleccionar lo que tengamos que escoger y un botón central para darle enter u ok a el seteo que vayamos a hacer. Uno de los aspectos más importantes de nuestra Alexa Mini LF
es que el compartimiento derecho viene con una montura para rod de 19 en su costado. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos generales nos ahorra o nos aliviana cierto peso que teníamos extra, porque teníamos que atacar siempre desde la parte de abajo del cuerpo rods de 15 o rods de 19. Los rods de 15 en este sistema no lo encontramos. Vamos a encontrar únicamente dos superiores que se pueden utilizar también para poder utilizar accesorios, pero el que recomienda Arri es el de 19, que va a ser un solo ataque lateral para poder colocar los motores sin que vayan a verse afectado el lente o sin que vaya a verse afectado el sistema por debajo en algún momento. Tiene una de las particularidades es que viene con un seguro para poder retirar la platina y poder utilizarla mucho más liviana y que nuestro plate de balance quede hacia un lado. Las particularidades que ya conocíamos, similares a las de la Alexa Mini clásica, viene con las rosetas a los lados para los hand grips, eso sí no lo han variado. El top handle es el mismo de la versión anterior. El sistema de la antena clásica del Wi-Fi viene en el mismo sitio, pero aparte viene con una adicional que pues digamos que funciona de backup en caso tal de que esta no la coloquemos, no la usemos o estemos en situaciones o en montajes mucho más pequeños. El sistema para el montaje del viewfinder es el mismo de la Alexa Mini clásica, lo que quiere decir que el extender para el viewfinder es el mismo, es compatible y es completamente funcional. Lo que hay que entender con esta cámara o con el sensor específicamente es que es un sensor mucho más grande. Entonces lo que vamos a ver en cuadro no va a ser un 16:9 clásico o un 4:3 clásico, sino que vamos a ver un cuadro mucho más grande y de unas características pues un poco distintas, pero igual podemos utilizarlo en 16:9, podemos utilizarlo en 2:39, podemos utilizarlo el Open Gate que es 4.5, entonces eso nos da un aspecto de trabajo distinto, pero que está pensado justamente para sacarle el mayor provecho al sensor. Al tener un sensor mucho más grande, pues tenemos evidentemente un cuadro más grande también que ocupar y tenemos un espacio mucho más amplio para poder trabajar. La cámara viene con dos cables para el viewfinder, uno pues para trabajo compacto, para un trabajo en el que la cámara está completamente unida, y hay un cable un poco más largo de aproximadamente unos 60 centímetros que es para poder trabajar o con el extender del viewfinder o en monturas o en soportes como el Mobi o como el Ronin 2 o similares. Recordemos que con la Mini clásica teníamos NDs integrados, pero en este caso también los tenemos, pero las densidades son distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 0.6, 1.2 y 1.8. En el anterior pasábamos de 1.2 a 2.1. ¿El por qué hicieron este cambio? Seguramente es para, evidentemente, poder aprovechar mucho más la latitud y poder aprovechar mucho más la información en blancos y negros del sensor. Otra de las cosas interesantes que tiene es que, a pesar de que hablamos de 1 tera en la memoria o en la tarjeta, que es bastante, lo sabe repartir bastante bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy grabando en Arri Raw, 1 tera a mí me significa aproximadamente 30 minutos de grabación. 30 minutos de grabación no constantes, con cortes entre clips, pues nos va a extender el tiempo de uso de una tarjeta y nos va a poder permitir usarlas sin que se nos vayan a pegar, por así decirlo, entre las tarjetas una descarga y otra descarga. ¿Con cuántas tarjetas viene? La cámara en este momento la tenemos disponible para ustedes con 3 tarjetas y su lector codecs también de 1 tera. Entonces tenemos 3 teras y el lector es de conexión USB tipo C, que lo hace también evidentemente mucho más rápido. En este caso la configuración como la tenemos con un monitor onboard de 5 pulgadas que lo hace supremamente liviano, supremamente fácil de utilizar y pues que evidentemente es un monitor de fiel calidad. Como les explicaba,
Este es un lente Zeiss 135 de montura PL clásica, como la hemos conocido desde hace bastante tiempo. Y lo que hacemos es que retiramos nuestra montura LPL-APL para poder utilizar nuestros lentes clásicos, y esta es la montura para utilizarlo con lentes Signature Prime o con Leica Thalia. Esta es la montura que, como se dan cuenta, es muchísimo más grande que una montura PL normal, pero pues hay que entender también que es pensando en el sensor que esté completamente abarcado. No quiere decir que con este no lo esté, sencillamente lo que hace es que hace una conversión entre la montura LPL y la montura PL clásica. El montaje es supremamente sencillo, hay que hacerlo evidentemente con mucha cautela, con mucha seguridad. Después de que engancha, se asegura y tenemos la cámara lista para rodaje. Las conexiones son las mismas de la antecesora, de la Mini clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una conexión Wi-Fi y podemos controlarla con diferentes aplicaciones ya desarrolladas a través del CAP, que sabemos que es el Control Access Protocol, que es para poder setear la cámara con NDs, poder utilizarla, cambiar shutter o cambiar velocidades desde nuestro celular. Ojo, no quiere decir que sea la misma conexión o la misma plataforma de conectividad por el Wi-Fi de la cámara, sino que es una aplicación aparte con la cual podemos tener un acceso mucho más rápido y certero y podemos marcar metadata a través de nuestro celular. Recuerden que para mayor información, descripción y características de nuestro producto los pueden visitar en la página web cinemarket.com.co. Y para alquileres, disponibilidad y precios, recuerden escribirnos a rental y rental2@cinemarket.com.co.